¿Quién controla los medios de comunicación? En España, gracias a un estudio de Pascual Serrano, que solo se atrevió a publicar la editorial ACAL, sabemos que buena parte de la información que vemos, oímos y leemos pertenece al BBVA, a Repsol, al Grupo Planeta, a la Caixa, al Banco Santander, a Telefónica o incluso al propio Silvio Berlusconi. En 2008, Seguros Ocaso y la cervecera Heineken retiraron su publicidad de La Sexta por el tratamiento que esta cadena daba a la Iglesia Católica. Son grandes corporaciones multinacionales y agencias de publicidad las que controlan lo que ves, lo que oyes y lo que lees. Mostrar el entramado de los grandes medios, explicar las conexiones con la banca o ver sus relaciones con las grandes empresas no es tarea fácil, pero aún así, vamos a hacerlo. O al menos a intentarlo. Prisa es prácticamente propiedad de la banca y a su vez participa con un 18% en Mediaset, con un 50% en el Huffington Post y con un 74% en la cadena SER, la cual está asociada al Grupo Godó, editor de La Vanguardia y propiedad del Conde de Godó, un grande de España. En cuanto al Grupo Vocento, representante de la derecha católica, editor de ABC y de un gran número de medios locales, es propiedad del BBVA y de Ferrovial, entre otros, los cuales tienen participación en Radio Popular, grupo radiofónico perteneciente principalmente a la Conferencia Episcopal, propietaria mayoritaria a su vez de 13TV. Grandes empresas editoriales, como son el Grupo Z o el Grupo Planeta, propietario de La Razón y socio mayoritario con un 47% de A3 Media, concentran asimismo en sus manos un gran número de medios. O Unidad Editorial, responsable de cabeceras como El Mundo, Marca o Expansión, que es a su vez controlada por un grupo de inversión al igual que Prisa. Por otro lado, tenemos un grupo de medios, propiedad de empresarios de lo más variado, algunos vinculados a la derecha más a la derecha del PP, como son Libertad Digital o el Grupo Intereconomía, donde encontramos vínculos con Rodrigo Rato o Mario Conde. Cuando el libro llegó no al editor, que es el que valoraba el contenido, ¿no?, sino a los accionistas, ¿no?, pues entonces ellos optaron por decir que no se publicaba, ¿no?, que me lo pagaban pero que no lo publicaban. El estilo soberbio, ¿no?, de estos grupos que dicen, pues con nosotros no vas a hacer un libro en el que salgan mal los medios de comunicación. Trabajando en un periódico regional del Grupo Vocento, ¿no?, yo me podía meter, podías criticar la monarquía, podías criticar al PSOE, podías criticar al PP, podías criticar a este ayuntamiento, a este gobierno, al otro gobierno, podías criticar a Bush, a la OTAN, a no sé quién, y no pasaba nada. No dejaba de ser un periódico escrito en un periódico en un ámbito regional. Pero el día que se me ocurrió hablar, no dije ninguna información exclusiva porque ya era de conocimiento público, hablar de la jubilación de un alto cargo del BBVA, que era accionista del Grupo Vocento, pues hasta ahí llegué, ¿no? Los dueños, los accionistas, los anunciantes, esos son los verdaderamente intocables, ¿no? Y luego puede parecer que somos libres porque podemos darle golpes al político de turno, ¿entiendes? Y así aparentamos que se puede hacer crítica a los medios de comunicación. Pero los verdaderamente poderosos, los que tienen la economía y los que tienen el control, esos son intocables. No se puede decir que te has encontrado una mosca dentro de una botella de Coca-Cola. Nos dice que la comunicación es un derecho. Todo derecho que se privatiza deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio. Es antidemocrático que los grandes medios de comunicación sean propiedad privada de multimillonarios. Un millonario no tiene los mismos intereses que tú y que yo, va a defender los suyos con sus medios de comunicación. Y eso es un derecho, como la salud, como la sanidad, como la vivienda. Si consentimos que los medios de comunicación estén en manos de los poderosos, nos están robando la democracia. ¿Quién controla los medios de comunicación? Buena parte de la información que vemos, oímos y leemos pertenece al Banco Santander, Deutsche Bank, Citigroup, Morgan Stanley, CaixaBank, Bank of America, Telefónica, BBVA, Grupo Godó, Cepsa, Repsol, Grupo Planeta, Sabadell, Planeta Agostini, JP Morgan e incluso Silvio Berlusconi. Se dice que los medios de comunicación son el cuarto poder y que no solo se limitan a reflejar la opinión pública. Banqueros y grandes empresarios controlan los medios y son capaces de influir en los gobiernos y en las elecciones. Y más, si logran que sus economistas formen parte de los partidos políticos. Pero
un Podemos más orientado a la iniciativa privada y a la posibilidad de un desarrollo del país, esto sí que nos convendría. El principal economista de Ciudadanos tiene una estrecha relación con Fedea, el think tank neoliberal que aglutina a las principales empresas del IBEX 35, con cuantiosas acciones en los principales medios de comunicación. ¿Qué empresas forman parte del lobby de Fedea? La información no solo es un negocio. Los medios dan forma a tu opinión para que estés de acuerdo con el poder dominante. La mejor definición del periodismo se la leía a Luca Casarini hace unos 10 años, cuando decía: esto es un arma que vale para disparar, punto, ya está. Es decir, el periodismo se le puede rodear de todas las flores y honores que queramos, una profesión honrosa, clave para que exista democracia. Los medios de comunicación son la garantía de la pluralidad y de la libertad de expresión. Todas las bellezas que queráis, los medios de comunicación son armas. A mí me gustaría que un partido de izquierda ganara las elecciones y me nombrara director de una televisión pública. Eso es lo que más me gustaría, porque lo demás lo veo muy complicado. Eso a mí me parecería crucial y lo digo siempre, medio en broma, medio en serio. El precio para que yo apoyara un terrible acuerdo de Izquierda Unida con los reformistas traidores pro-troika del PSOE sería que pusieran en nuestras manos una televisión. Tomando como referencia pues lo que han hecho en Ecuador, en Argentina y en Venezuela. Y decir: mire usted, si la información es un derecho, en la medida en que un derecho se convierte en susceptible de mercantilización y en susceptible de ser una propiedad privada, se convierte en un privilegio. Por lo tanto, lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. E incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente. Los derechos no pueden privatizarse de manera indefinida. Yo no sé si ustedes como periodistas no tienen la sensación de que es muy difícil que exista un programa de televisión, que exista un periódico, que exista un medio, si no tiene detrás un multimillonario, un fondo de inversión o grandes poderes financieros que lo financien. Y yo creo que los periodistas no deberían tener que pedir permiso a nadie para poder escribir, no deberían tener que pedir permiso a nadie para estar en un periódico, para estar en una televisión. Jerry Mander, I live in San Francisco. I'm the president of the International Forum on Globalization. Well, the first thing to say about the media is that the degree of impact of the media is much more serious than people generally recognize. And the degree of control of the media is also much more serious. And I'll give your viewers one important statistic, which is that 7 corporations control all of global media. I beg your pardon. 7 corporations control 70% of global media. That 7 corporations control television, satellite, broadcast systems, cable systems, magazines, radios, newspapers, book publishing, film production, internet connections, film distribution, all media. This is the highest degree of concentration of ownership of any industry. And it's an industry that's not dealing with things, it's dealing with consciousness, it's dealing with putting things into people's heads. And that is how people get many more of the ideas and worldviews that they carry around, whether it's about how to live their lives or what fashions to wear or what to eat and what values to have with food and what makes sense in order for them to live their lives. And this is I think, a disastrous situation. I think it's terrible to have so many cultural values and lifestyle values and so many personal choices in the hands of so few people. Now, the 7 corporations are Fox News, Time Warner, Disney, Sony, Bertelsmann, Viacom, and General Electric.
And those 7 corporations, all of them know each other, are all controlling everything or a gigantic percentage of what people receive and learn about, and it's a very serious problem. In the United States, the average person sees 30,000 commercials every year, 30,000 repetitions of exactly the same message, which is to say, do this, do that, go buy something, this will make your life better, you'll feel better, you'll do better, and so on, and using very, very powerful interventions technologically in order to achieve that. I don't know how many commercials the average person sees in Japan, but I think it's comparable. I know the average Japanese watches more television than the average American, and it's about 4.5 hours per day in Japan. I'm not sure the latest numbers, but 4.5 hours per day means that the average Japanese person watches more television than they do anything else except going to school or sleeping or working. During that time, they see a lot of commercials about commodities, including food as a commodity, and the commercials are telling them that something is valuable or nourishing or tasteful without explaining very often what the extreme negative side of that is, and it's inundating them with a view of the fashions of food which have nothing to do with the kind of nutritional values or healthful values or the truth, for that matter, that would really inform their lives. Now, particularly egregious is the way advertising is directed at small children, because in the United States, again, I don't know the numbers in Japan, a huge amount of advertising is directed at children under the age of 6, telling them to tell their parents to buy them sugary foods that are not good for them. And there's no way of stopping that, and it's an extremely serious problem. So why are these corporations, they're trying to sell these food if it's not nutritious? Well, because they're operating on a hierarchy of values that has nothing to do with values that we think are good values. They're operating on profit and growth as their primary values, and if they don't grow in profit, then they're not viable as corporations. So they're totally not interested in what true value is about. They're only interested in it's only self-interest. So when they speak about health or nutrition, it's usually just from a public relations point of view. It may have nothing to do with what's true about the food, unfortunately. Well, I was just speaking about the food growers, big corporate food growers, like to say that the reason they're doing it is to feed the hungry of the world. The reason they're driving small farmers off the land is that big farming is more efficient and that it will grow more food for the hungry. That's a complete lie. Actually, they're not growing food for the hungry. They're growing luxury crops for export, and meanwhile they're driving people off the lands who used to be food-growing peoples, feeding their families and their communities, and more they're not being able to do that, and as they get driven off their land, that increases hunger. And recent statistics quoted in the New York Times just a few weeks ago assert that the amount of hunger at a time when world wealth is increasing, that's to say there's a greater amount of activity, commercial activity than ever before, the amount of hunger in the world is rising exponentially. I forget, it's about 10% higher than it was only 5 years ago. And especially serious is the problem of what's happening to small children. So the hunger situation is very, very grave. And the industrialization and globalization of food production is a very major reason why that's true. Thank you very much. You're welcome. Porque todos ustedes y 62 millones de americanos me están escuchando ahora, porque menos del 3% de ustedes leen libros. Porque menos del 15% de ustedes leen los periódicos. Porque la única verdad que oyen es la que se transmite por televisión. En nuestros días hay toda una nueva generación que no está enterada de nada que no haya salido por ese aparato. El televisor es el Evangelio, la última revelación.
El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Y hay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados. Y por esa razón hay de nosotros porque Edward Short Rudy ha muerto. Porque ahora esta compañía está en manos de la CCA, la Corporación de Comunicaciones de América. Hay un nuevo presidente en la Junta, el señor Frank Hackett, que ocupa el despacho que fue del señor Rudy. Y cuando esta emisora, que es una de las más importantes del país, controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo, ¿quién sabe qué mierda será canjeada por la verdad en esta cadena? Así que escúchenme, escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes, malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Si quieren saber la verdad, diríjanse a Dios. Diríjanse a su gurú. A ustedes mismos, porque es la única manera de hallar la auténtica verdad. Ustedes no van a enterarse de la verdad por nosotros. Les diremos cuanto quieran oír. Mentimos como hablamos. Les diremos que la policía siempre captura al asesino y que nadie tiene cáncer en los hospitales. Y que aunque el héroe esté perdido, si miran el reloj, dentro de media hora no falla. Saldrá airoso. Les contaremos toda la porquería que quieran ustedes oír. Jugamos con ilusiones, nada es verdad, pero ustedes se quedan ahí sentados día tras día, noche tras noche, gente de todas las edades, colores y credos. Somos lo único que conocen. Empiezan a creer en las ilusiones que fabricamos aquí, empiezan a creer que la televisión es la realidad y que sus propias vidas son irreales. Hacen todo cuanto les dice el televisor, visten según les dice, comen según les aconseja, crían a sus hijos siguiendo sus normas, incluso piensan igual que él. Esto es una locura en masa, son maniáticos. En nombre de Dios, ustedes son seres reales. Nosotros somos las ilusiones. Es mejor que apaguen sus aparatos de televisión. Apáguenlos ahora. Apáguenlos ahora. Apáguenlos y déjenlos apagados. Apáguenlos en medio de esta frase que les estoy diciendo ahora. ¡Apáguenlos! Escuche el por qué es importante controlar el fútbol por pago en la televisión. Si consiguen el fútbol en exclusiva, pues no solo anulamos a los demás, sino que obligamos a todos a ponerse de rodillas ante esa pantalla. Y si tenemos el fútbol en exclusiva, podemos hipnotizar a todos y podremos tener también la forma de comerles el coco con ideas políticas. Y si manejamos bien el tinglao, manejamos bien las masas. Y si manejamos bien las masas, manejamos las elecciones y manejamos el poder.